Las cooperativas agroalimentarias serán, a partir de ahora, los organismos encargados de gestionar los 37 silos de almacenaje de grano que existen en la comunidad. Hasta el momento era la DGA quien gestionaba estas instalaciones, capaces de albergar hasta 174.000 toneladas de cereal. Nosotros lo que supone esto, bueno, pues es una herramienta magnífica, pues que nos ayuda a poder estabilizar el almacenamiento y la oferta a nuestros clientes, y yo creo que eso tiene que derivarse también en una estabilidad de precios, evitar la volatilidad, que es lo que nos está haciendo tanto daño, tanto a nosotros como a nuestros clientes, como luego al consumidor final. Eso hace mucho daño a todos los eslabones de la cadena. Este acuerdo servirá también para paliar en cierta medida la situación de los precios y dará más capacidad a los agricultores para regular las salidas de los productos y evitar que haya variaciones de precio bruscas en función de la demanda, algo que afecta a toda la cadena de consumo. El acto de hoy, naturalmente, pues beneficia en cierto modo a que esto pueda ser así, porque uno de los factores más importantes de alcanzar un precio bueno y un buen mercado es la estabilidad en la oferta y la concentración de la oferta, para poder negociar de tú a tú con los operadores de cualquier sector de la producción alimentaria, ¿no? Asimismo, el Estado, que hasta ahora se encargaba del mantenimiento de los silos, muchos de ellos en desuso, dejará de tener este cometido. El acuerdo de traspaso firmado esta mañana se renovará cada 2 años.